el Tribunal Constitucional ha señalado que nuestra Constitución lo que defiende es una laicidad positiva, lo cual quiere decir que hay una laicidad negativa, que es la que entiende por laicidad la separación entre los poderes públicos y cualquier elemento de tipo religioso, mientras que la laicidad positiva es algo tan simple como considerar que la religión, como tantos otros factores sociales, es algo positivo en la vida social, como el deporte, como la música, como la literatura, ¿no? Algo que enriquece sin perjuicio de que haya melómanos y otros pues que la música le está sin cuidado, ¿no? Y esto no solo es una cosa que defienda la Iglesia Católica, estos autores que hoy día son decisivos en la filosofía política internacional, como John Rawls o Habermas, pues reconocen claramente que sin las aportaciones de las confesiones religiosas, la vida social y la democracia, por tanto, se empobrece. Sí, bueno, pues hay muchas sentencias. Yo he dedicado un libro, antes de ser magistrado del Tribunal Constitucional, he dedicado un libro que se llama España en Estado laico, donde analizo toda la jurisprudencia constitucional española sobre la libertad religiosa, el artículo 16, ¿no? En donde, a diferencia de lo que dice el laicismo, de que hay que separar los poderes públicos de los fenómenos religiosos, nuestra Constitución lo que dice es que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación, por tanto algo activo, con la Iglesia Católica en concreto y con las demás confesiones religiosas. Por tanto, al igual que los poderes públicos pues, fomentan el deporte, al igual que los poderes públicos fomentan la cultura, fomentan incluso el ocio y el esparcimiento de los jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, todo aquello que hace una sociedad más dinámica y más rica. No, al contrario, yo creo que es un gran hallazgo desde un punto de vista constitucional y democrático. Es más, no es ninguna cuestión que solo se dé en España. Por ejemplo, también en textos constitucionales de Alemania, que es un país federal, pues hay también en algunos de los Länder se recoge exactamente esa misma mentalidad. O sea, por ejemplo, Alemania hay facultades de teología en las universidades públicas. Aquí resulta que haya una capilla en una universidad pública se convierte en un problema, ¿no? Yo creo que solo cuando, que esto es muy típico del laicismo, el laicismo acaba siendo una confesión religiosa. Entonces, solo cuando se considera que lo público es algo sagrado, se entiende que haya una capilla en una universidad pública es una profanación, ¿no? En Alemania hay facultades de teología en las universidades públicas, por eso hacía esa broma Benedicto XVI en Regensburg, cuando comentaba que había un catedrático allí, compañero suyo cuando él era profesor, que decía, aquí en esta universidad tenemos dos facultades dedicadas a algo que no existe, que es Dios. Bueno, pues, eso no es normal. Yo creo que es que aquí, con esta historia del nacionalcatolicismo y tal, acabamos siendo muy raros. Pues autores agnósticos, como los que he citado, Habermas o Rawls, entienden que las confesiones religiosas pueden y deben aportar razones a la hora de organizar la vida pública, y entienden que si se prescindieran de esos elementos que tienen una vinculación religiosa, se empobrecería, diríamos, lo que alimenta el diálogo democrático. Por tanto, una actitud laicista que obliga a esconder lo religioso, que no considera ya la religión como el opio del pueblo y que hay que perseguirla, pero sí la considera como el tabaco del pueblo. Fume usted poquito y en su casa. Pues eso empobrece a la vida democrática, sobre todo en un momento, y esto Habermas, por ejemplo, lo dice muy claramente, en que no sobran razones, precisamente, en el ámbito público, porque se razona muy poco. Y Habermas, por ejemplo, que le preocupa los elementos relacionados con la biotecnología, la eugenesia, la bioética, para entendernos, pues está convencido que de Wall Street no van a venir los elementos éticos necesarios. Y aunque él es agnóstico, tiene la esperanza de que las religiones aporten razones que permitan solventar problemas tan graves en defensa de la vida humana.